Hoy estrenamos nuestros análisis lingüísticos de novelas con una que algunos adivinasteis en el avance que pusimos hace unos días. Se trata de Reina Roja, de Juan Gómez Jurado, y vamos a analizar algunas cosas que se podrían haber mejorado. Ya sabéis que siempre hablamos desde el punto de vista de la corrección editorial. No vamos a tratar otros aspectos como la trama, los personajes, el ritmo, etc. Vamos en primer lugar con los errores de puntuación. En este caso, lo correcto habría sido poner John dio un paso atrás y volvió a cerrar la puerta. O John dio un paso atrás, coma, volvió a cerrar la puerta. Aquí también hay una repetición de sonidos que se podría haber evitado porque aparece discreto y un poco más adelante completo, pero de esto ya vamos a hablar en otra sección. En este caso, si tenemos un centro hípico cuyo nombre es así tal cual, centro hípico, estas mayúsculas serían correctas, pero si no, debería haber ido con minúscula, porque puede ser cualquier centro hípico, así en genérico. Lo siguiente es un pronombre demostrativo que han puesto con tilde. De momento la RAE dice que ahora ya los demostrativos no deben llevarla, así que lo suyo sería que fuera este sin tilde. Y para terminar con los errores de puntuación, tenemos aquí dos comas que sobran. No tiene ningún sentido que entre suena y muy haya una coma. Y también cuando se quiere enfatizar, como en este caso, que una mujer está muy, muy asustada, no sería necesario poner coma entre los dos muy. Ahora vamos a ver unos cuantos errores, en este caso gramaticales. Aquí todos esos le y ese les en realidad deberían haber sido lo y los. Un sitio donde lo esperarán, al poli que los alojó allí, o quizás lo manden para protegerlo, no podrá ir a visitarlo. En este caso hay que tener en cuenta que al ser un complemento directo de persona y en masculino singular, la RAE admite ese le, pero en cualquier caso es un leísmo. Y por ejemplo, al poli que los alojó allí, sí que sería incorrecto porque en este caso, aunque es complemento directo de persona y es masculino, es plural, no es singular, entonces ahí sería incorrecto. Aquí tenemos una pequeña incoherencia porque ese en el que no se sabe a qué se refiere. Si hace referencia a ayer por la mañana, quizá lo más lógico habría sido poner simplemente cuándo, para no complicarse la vida, porque esto ha quedado un poco raro. Hablando de porqués, aquí tenemos uno que debería haber ido separado en dos palabras, por qué. En la oración siguiente ya veis que sí que está bien puesto, pero en este caso no. Esto parece más bien un despiste que otra cosa, pero ese verbo no está en la persona correcta. Se refiere a vosotros, entonces debería ser os llevaríais muy bien. Lo último que ha dicho la RAE con respecto a solo es que no se le debe poner tilde a no ser que pueda haber confusión. En este caso, como no hay posibilidad de confusión ni hay ambigüedad tampoco, dejamos el solo sin tilde. Y aquí también tenemos otra pequeña incoherencia porque habla de las asignaturas de ciencias en plural y además dice que a papá le importaban mucho, también en plural. Y sin embargo, dice que no se le daba bien en singular. Entonces no hay forma de saber si se refiere a que lo que no se le daba bien era esforzarse, que entonces sí sería en singular, pero suponemos que a lo que se refiere es a que no se le daban bien las asignaturas de ciencias. Entonces debería ir en plural. Avanzamos un poquito más, en este caso para ver un par de errores de léxico. Aquí es simplemente una errata, porque han puesto que los faros son de Xeon y en realidad son de Xenon. Faltaría una N nada más en esta palabra. Y en este otro fragmento lo que faltaría simplemente es una A, sin saber si el siguiente paso va a soltar un hilo. Y para terminar vamos con las repeticiones, que si a partir de ahora os fijáis atentamente cuando leáis una novela, os daréis cuenta de que es una de las cosas que más suelen darse, repeticiones de sonidos por todas partes. Por supuesto, hay veces que los autores hacen repeticiones de sonidos a propósito, porque quieren darle una sonoridad distinta al texto o por el motivo que sea, pero no siempre están hechas a posta. Hay veces que se escapan repeticiones sin que nos demos cuenta, como en este caso, aprovechado, apoyado, costado, cambiado, cansado, acentuado.
A veces estas repeticiones hacen más pesada la lectura, entonces es mejor utilizar sinónimos o cambiar la estructura de las oraciones o cualquier otro recurso que nos sirva para evitar repetir estos sonidos todo el tiempo. En este caso, por ejemplo, en lugar de apoyado en el costado del otro coche, se podría haber puesto algo como junto al lateral del otro coche, y en lugar de se ha cambiado de camisa por una limpia y planchada, pues otra opción habría sido ahora lleva una camisa limpia y planchada, etcétera. Hay muchísimos recursos para evitar estas repeticiones y es simplemente darle una vuelta y ver de qué otra forma se puede contar lo mismo, pero sin repetir esos sonidos. Aquí pasa igual, quedado, olvidado, aguado. Por ejemplo, como Aguado es el apellido de un personaje, en ese caso no podríamos cambiar, pero para evitar repetir sonidos en quedado y olvidado, una opción podría ser sobre la mesa permanece olvidado el Marlboro Light de la doctora Aguado, por ejemplo. También veréis que en algunos casos se abusa muchísimo de los que, y a veces puede ocurrir que con tantas oraciones de relativo que utilizan el que para introducirlas, llega un momento en el que incluso te puedes llegar a perder y tienes que volver a leer porque no te has enterado de nada. Entonces es mejor evitar los que en exceso. Luego hay repeticiones que se pueden evitar directamente eliminando uno de los términos que se repite. Aquí, por ejemplo, Antonia se acerca, pero en lugar de abrir echa el pestillo, y como el siguiente personaje que habla es la propia Antonia, se podría haber dejado simplemente no quiero hablar contigo, dice, sin especificar que es Antonia porque se entiende perfectamente que se refieren a ella. Aquí ocurre lo mismo con dos palabras que están demasiado cerca como para que quede bien esa repetición, cuando además hay sinónimos de tela que se podrían utilizar perfectamente. Un hilo de tela blanca a lo largo de 10 metros de tejido, por ejemplo, no hace falta complicarse mucho la vida. Aquí también se repiten algunos sonidos, lentamente, adelante, diferentes. En general se recomienda que se usen lo menos posible los adverbios terminados en mente. Un recurso es utilizar, en lugar de lentamente, como en este caso, de forma lenta, pero tampoco conviene abusar y cambiar todos los adverbios que terminen en mente por esta otra opción. Hay que dosificar un poco para encontrar el equilibrio. Y por ejemplo, en lugar de 200 metros más adelante, se podría haber dicho 200 metros más allá, y en lugar de caminos diferentes, caminos distintos, por ejemplo. Y aquí ocurre otra vez la repetición de la forma verbal del participio. Abandonado, empleados, aunque empleados en este caso es un sustantivo, reubicados, cancelados. Aquí se podría haber dicho, por ejemplo, a principios de los 70 el lugar se abandonó, los trabajadores fueron reubicados y se cancelaron los trenes del dinero, y así nos habríamos evitado alguna repetición. Con esto hemos podido ver unos cuantos ejemplos de cosas que un corrector habría podido mejorar, aunque en este caso se trate de una novela que no solo ya se ha publicado, sino que además ha vendido un montón de ejemplares. Si te ha gustado este vídeo, puedes compartirlo, darle me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ni nuestros vídeos con análisis de novelas ni nuestras píldoras gramaticales. Y ya sabes, los correctores no somos superhéroes, pero con las palabras perfectas posiblemente no te habría pasado esto.